Historia 1. En el tranquilo estado de Paraná, Brasil, una salida en apariencia ordinaria de la familia da Rocha al zoológico de Cascavel tomó un giro de infarto. Brajamani Fernández da Rocha, de 11 años, acompañado de su padre y su hermano de 3 años, se vio inmerso en una situación que cambiaría su vida para siempre y le impartiría una lección imborrable. El sol brillaba alto en el cielo, arrojando un cálido y dorado resplandor sobre el extenso zoológico. Las familias paseaban entre las exhibiciones de animales, disfrutando de la vida silvestre exótica. Los ojos de Brajamani brillaban con curiosidad y asombro, su espíritu juvenil ansioso por explorar las maravillas del mundo natural. Su padre, también, compartía su emoción, esperando crear recuerdos duraderos con sus 2 hijos. Su recorrido los llevó al recinto de uno de los habitantes más magníficos del zoológico, un majestuoso tigre. Detrás de robustos cercados y rejas de hierro, el poderoso felino descansaba en la sombra moteada, una encarnación tanto de belleza como de peligro. Las familias se congregaron para admirar a la bestia desde una distancia segura, la imponente presencia del tigre sirviendo como recordatorio del poder crudo de la naturaleza. Sin embargo, el joven Brajamani albergaba un impulso diferente. Mientras el resto de los visitantes se maravillaba desde la periferia segura, él era presa de una osada curiosidad. Se acercó al recinto del tigre, impulsado por la fascinación, lo que lo llevó a traspasar los límites que lo separaban de la criatura salvaje. A medida que Brajamani se acercaba al dominio del tigre, era ajeno a la creciente preocupación a su alrededor. Otros visitantes, reconociendo el peligro inminente, comenzaron a alzar la voz en un intento por alertar a su padre sobre su posición precaria. Entre estos bien intencionados individuos se encontraba Ricardo Espíndola, un profesor de música local. Reconoció el potencial de una catástrofe y decidió documentar los eventos que se desarrollaban, con la esperanza de capturar lo que él esperaba que fuera una lección sin incidentes para el intrépido niño. El padre de Brajamani, absorto en una conversación con su hijo menor, inicialmente descartó las advertencias. La atracción de ver al tigre de cerca parecía inofensiva. En medio del bullicio y la agitación del zoológico, era fácil subestimar los peligros que acechaban en el recinto. Sin embargo, a medida que pasaban los segundos, quedó claro que la situación había superado la mera curiosidad. En las imágenes capturadas por Ricardo Espíndola, se puede ver a Brajamani acercándose al masivo tigre, con la mano extendida con intenciones inocentes. Las voces de los espectadores se volvieron más frenéticas, rogando que se retirara. La magnitud del peligro quedó subrayada por la inquietante presencia del tigre, que ahora centraba su atención en el niño desprevenido. En un salto repentino y frenético, el tigre, llamado Hu, se abalanzó con instintos primarios despertados. Los espectadores, paralizados por el shock, quedaron momentáneamente inmovilizados por la rapidez del ataque. El brazo de Brajamani, blanco de la agresión de Hu, soportó el peso del aterrador asalto que se desarrolló ante sus aterrados ojos. Las consecuencias de este espeluznante evento fueron inmediatas y graves. Los gritos angustiados de Brajamani rasgaron el aire mientras su brazo quedaba desgarrado hasta el hueso en un ataque agonizante por parte del tigre. El pánico estalló entre los visitantes, pero quedó claro que cada segundo contaba en esta situación desesperada. Los paramédicos llegaron rápidamente a la escena y su habilidad y determinación fueron puestas a prueba. Brajamani, preso de un dolor insoportable y del temor a la muerte inminente, clamó que ya no podía sentir su brazo, su joven vida tambaleando al borde del abismo. Su vida pendía de un hilo, su joven alma envuelta en miedo y agonía. En una carrera desesperada contra el tiempo, los paramédicos estabilizaron a Brajamani y lo llevaron al hospital, donde un equipo médico estaba listo para enfrentar las consecuencias graves del inclemente ataque del tigre. El niño pasó por múltiples cirugías, cada una cargada de tensión e incertidumbre. A pesar de sus mejores esfuerzos, el alcance de los daños resultó insuperable. Trágicamente, el brazo de Brajamani no pudo ser salvado, y su vida nunca volvería a ser la misma. Se tomó la decisión de amputar el miembro afectado, dejando al niño para enfrentar la profunda pérdida mientras luchaba por su vida en la unidad de cuidados intensivos. En medio de esta desgarradora tragedia, un testigo del impactante incidente
Ricardo, desempeñó un papel crucial al ayudar al padre de Brahmani mientras esperaban la llegada de la ambulancia. Había capturado la escalofriante secuencia de eventos mientras se desarrollaba, una grabación que serviría para siempre como un inquietante testimonio del peligro de subestimar a las criaturas salvajes. Ricardo reveló que el hermano de 3 años de Brahmani también había presenciado el ataque aterrador, un trauma que sin duda persistiría en su mente joven. El padre de Brahmani, en medio del caos y la confusión, enfrentó no solo la angustia del sufrimiento de su hijo, sino también las consecuencias de sus acciones. Fue detenido por haber ignorado las señales de advertencia y las súplicas de otros visitantes para evitar la peligrosa aproximación de su hijo al recinto del tigre. El peso de este incidente, nacido de una combinación de imprudencia e ignorancia, marcaría sus vidas para siempre. Sin embargo, en medio de los escombros de esta trágica experiencia que cambió su vida, surgió un espíritu resiliente en el joven Brahmani. El niño que había aprendido una dolorosa lección, de la peor manera, no estaba quebrado. En cambio, emprendió un viaje notable de recuperación y redescubrimiento. Impulsado por el apoyo inquebrantable de su familia y su voluntad indomable, Brahmani transformó la aterradora experiencia en una fuente de inspiración. Ya no podía depender del brazo que había perdido, pero encontró consuelo y pasión en una nueva búsqueda: la natación. Su resiliencia se convirtió en su fuerza y su sueño comenzó a tomar forma. Aspiraba a representar a Brasil como paralímpico, utilizando su historia como un testimonio de la capacidad humana para la resiliencia y el poder del espíritu humano para superar los desafíos más desalentadores. Historia 2. La vida de Hashmot Ali dio un giro dramático un fatídico día cuando se aventuró profundamente en el corazón de los canales del místico bosque de los Sundarbans en Bangladesh, acompañado de sus compañeros pescadores. Era el año 1995 y Hashmot tenía 20 años, aún buscando su camino en el mundo, trabajando como pescador en las densas junglas de Bangladesh. Pequeño sabía que esta excursión al corazón de la naturaleza cambiaría el curso de su vida para siempre. En ese día en particular, Hashmot y sus colegas estaban en una misión para recolectar miel de los esquivos y lucrativos panales escondidos en el bosque de los Sundarbans en el sur de Bengala. A medida que el sol se ocultaba en el horizonte, decidieron pasar la noche en su bote anclado en las tranquilas vías fluviales. Esperaban una noche de descanso bajo el dosel de las estrellas, sin ser conscientes del peligro acechante por el que los Sundarbans eran conocidos. Hashmot se recostó para descansar, los sonidos relajantes de la naturaleza actuando como una canción de cuna. Mientras se sumía en un sueño profundo, una presencia ominosa emergió de las profundidades del río. Un inmenso tigre de Bengala, una criatura de inmenso poder y ferocidad, nadó silenciosamente hacia su bote anclado. Sus ojos ámbar brillaron a la luz de la luna, fijados en el joven desprevenido que se había convertido en un intruso involuntario en su territorio. En un instante aterrador, el tigre se abalanzó, su pata colosal extendida como un rayo, y en un solo y feroz golpe, destrozó el rostro de Hashmot. El joven pescador fue despertado por un dolor excruciante, su grito desgarrador rompiendo la serenidad del bosque. Las garras del tigre dejaron a Hashmot desfigurado, y la cubierta de madera del bote se manchó con su sangre. Pero el ataque no había terminado. El tigre, emboldenecido por su exitoso ataque, hizo otro salto desesperado, intentando arrastrar a Hashmot fuera del bote y al agua, donde pretendía devorarlo por completo. Los angustiosos gritos del joven resonaron a través del oscuro bosque, despertando a sus colegas asustados. Pensando rápido, los hombres agarraron sus remos y comenzaron a golpear los lados del bote, creando una cacofonía de ruido en un intento desesperado de asustar al intruso. Milagrosamente, la táctica funcionó, y el tigre, sorprendido por el estruendo, saltó de nuevo a la noche, dejando a Hashmot y sus compañeros sacudidos pero con vida. Asustado por su repentina resistencia, el tigre dudó, dando a los colegas de Hashmot la oportunidad de volver a subirlo al bote. Lograron alejar a la fiera bestia, pero el daño ya estaba hecho.
El rostro de Hashmot estaba destrozado y la furia del depredador principal de la jungla lo había alterado para siempre. Las siguientes horas estuvieron llenas de agonía mientras luchaban por remar de regreso a la seguridad de la costa. Pasaron 6 horas exasperantes antes de llegar a la orilla, momento en el que las heridas de Hashmot se habían convertido en un sombrío testimonio de la furia del tigre. Cuando llegaron al hospital, los médicos examinaron el rostro destrozado de Hashmot y concluyeron a regañadientes que era demasiado tarde para un tratamiento adecuado. Todo lo que podían hacer era cubrir sus heridas con vendas, dejándolo desfigurado y marcado por la terrible experiencia. Las cicatrices físicas eran solo el comienzo del sufrimiento de Hashmot. De regreso en su pueblo natal, se convirtió en prisionero de su apariencia. La gente de Satkira, no acostumbrada a tal vista, lo sometió a una humillación constante. El futuro que una vez fue prometedor se desvaneció mientras se alejaba de la sociedad, viviendo como un ermitaño virtual, con sus sueños desvaneciéndose como el horizonte lejano. La vida, sin embargo, continuó desarrollándose. Hashmot eventualmente se convirtió en padre de 3 hijos, pero la sombra de su desfiguración se cernía sobre él como una nube de tormenta implacable. No podía asistir a ceremonias o celebraciones públicas, y los niños locales se acobardaban ante la mera vista de él. Su mayor preocupación era que su rostro desfigurado obstaculizaría las posibilidades de encontrar un esposo para su hija, un pensamiento que pesaba en su corazón. Hashmot anhelaba una oportunidad para un nuevo comienzo, una vida sin el constante recordatorio de esa fatídica noche. Soñaba con una cirugía plástica para corregir su desfiguración, para recuperar una apariencia normal. Sin embargo, el costo de tal procedimiento era una barrera formidable, aparentemente insuperable. La esperanza llegó a las costas de la vida de Hashmot en 2017, cuando fue admitido para una cirugía en el Hospital Médico de Dhaka. Con un destello de optimismo en sus ojos, esperaba la posibilidad de un nuevo comienzo. El deseo inquebrantable de Hashmot de recuperar su dignidad y vivir sin la carga de su rostro desfigurado es inquebrantable. Los años de esconderse detrás de una máscara han tenido su precio, y anhela vivir con orgullo y alegría junto a sus queridos hijos. Aunque Hashmot ya ha pasado por varias cirugías en un intento de reconstruir el lado izquierdo de su rostro, el resultado ha sido descorazonador con 3 intentos fallidos de injertos de piel. A pesar de los contratiempos, sigue firme, impulsado por el apoyo de su amorosa familia. Su esposa, Shakila Akhter, hace eco de sus sentimientos, expresando el profundo anhelo de la familia por la cura de Hashmot. Anhelan el día en que ya no tenga que esconderse de la mirada de la gente común, cuando pueda salir de las sombras y ser el padre y esposo que aspira a ser. La determinación inquebrantable de Hashmot y la ferviente esperanza de su familia son las fuerzas motrices que lo impulsan en su búsqueda de una vida libre de las cadenas de su desfiguración. Con cada cirugía, se acerca el día en que pueda desechar su máscara, erguirse con orgullo y disfrutar de la alegría de vivir junto a sus queridos hijos a su lado. Historia 3. David Solomon había dedicado 15 años de su vida al parque de depredadores Seaview, en Port Elizabeth, Sudáfrica. Era un empleado leal que había forjado un vínculo especial con los animales, en particular con un magnífico tigre llamado Jasper. Sin embargo, no sabía que un solo incidente fatídico cambiaría irrevocablemente el rumbo de su vida y alteraría para siempre la percepción del animal que creía conocer. Jasper, un tigre de imponente tamaño y presencia, había estado bajo el cuidado de David desde que era un simple cachorro. Su historia era de confianza, momentos compartidos y un profundo afecto mutuo. La comprensión de David sobre el gran felino era inigualable, dada la cantidad de años que había pasado con él. Conocía cada matiz del temperamento y el comportamiento de Jasper, lo que le daba confianza en la naturaleza predecible del tigre. La ocasión trascendental que marcó un punto de inflexión para Jasper y su cuidador ocurrió meses antes. David era un miembro esencial del equipo encargado de trasladar a Jasper y a otro tigre llamado Jade a su nuevo recinto.
Este paso se dio con gran cuidado, asegurándose de que los animales estuvieran sedados para evitar accidentes durante la transición. Esto fue un reflejo de la confianza depositada en la experiencia de David, dada su larga conexión con el tigre. A medida que Jasper y Jade se acomodaban en su nuevo recinto, quedó claro que esta transición era significativa para el parque de depredadores Seaview. Por primera vez, estas magníficas criaturas estaban al alcance del público, ofreciendo a los visitantes la rara oportunidad de presenciar su majestuosidad de cerca. El traslado fue motivo de celebración, un reconocimiento al trabajo increíble que el personal había llevado a cabo para proporcionar una experiencia única y educativa para los visitantes del zoológico. El parque, en cualquier día dado, estaba lleno de turistas ansiosos por encontrarse con la diversa gama de vida silvestre. Mientras el sol bañaba los recintos con luz cálida, creando una atmósfera de emoción y descubrimiento, los visitantes paseaban por los senderos, cautivados por los animales exóticos que había dentro. David Solomon, con el corazón unido a los animales que había cuidado durante años, continuaba con su rutina diaria, atendiendo las tareas que eran parte de su compromiso inquebrantable con el parque y sus habitantes. En una tarde de miércoles aparentemente normal, mientras los turistas se maravillaban con los residentes del parque, David, absorto en sus responsabilidades, recorría el estrecho pasillo entre dos enormes recintos de tigres. Su camino lo llevaba hacia una fila de grifos de suministro de agua y estaba a solo unos pasos de su destino cuando ocurrió lo inimaginable. Jasper, el mismo tigre al que David había criado desde cachorro, el tigre que creía conocer mejor que nadie, saltó sobre la valla exterior de su recinto y con una asombrosa agilidad logró romper la barrera. En un instante, la tranquila tarde se vio interrumpida por el caos y el miedo, ya que la repentina aparición de Jasper fuera de su recinto envió ondas de choque a través del parque. El momento fue de irreal incredulidad. Los turistas se quedaron sin aliento, sus voces aumentaron en alarma al ver a la formidable bestia que parecía haber aparecido de la nada. El pánico se apoderó de la multitud, y David mismo se enfrentó a la sorprendente realidad de una situación que nunca podría haber previsto. Jasper, el tigre al que había atendido con amor y cuidado, ya no estaba confinado por los límites de su recinto. El escape repentino de Jasper de su recinto fue tan rápido como inesperado. Con la valla eléctrica fuera de servicio, se presentó la oportunidad para que saltara en busca de la libertad. Fue una oportunidad que aprovechó con una agilidad y ferocidad que contradecía su apariencia sedada. En un instante, estaba más allá de los confines de su recinto, y su camino estaba en rumbo de colisión con el ser humano que conocía tan íntimamente, David. Cuando David, cogido desprevenido, contempló el espectáculo de un Jasper que se abalanzaba hacia él, sus instintos se activaron. Comprendió el grave peligro que ahora se cernía sobre él y buscó refugio. En un intento desesperado por alcanzar la seguridad, escaló la valla de un recinto vecino, uno que estaba destinado a contener a otro gran felino, con el fin de eludir la implacable aproximación del tigre de 675 libras. Pero el destino fue cruel y los esfuerzos de David resultaron inútiles. Las poderosas mandíbulas de Jasper agarraron su pierna con una fuerza de torno, arrancándolo de su precaria posición en lo alto de la valla. La fuerza violenta del tirón fue catastrófica, causando una rotura inmediata e irreversible en el cuello de David. En una impactante muestra de brutalidad, Jasper no se detuvo ahí. Se abalanzó sobre David, sus formidables dientes dejando profundas marcas en el cuerpo indefenso del hombre. El ataque aterrador se desarrolló con despiadada rapidez. En cuestión de momentos, la vida de David se había extinguido trágicamente. El desgarrador precio de un vínculo que trascendía las fronteras entre el ser humano y el animal. Pero el asalto de Jasper no terminó con la pérdida brutal de la vida de David. Impulsado por un arrebato de instinto territorial y un frenético impulso de establecer contacto con una tigresa llamada Amber, alojada en el recinto vecino, Jasper saltó la valla exterior y se unió a los dos tigres siberianos, Amber y Judah, que no tenían idea de lo que estaba sucediendo. El enfrentamiento resultante fue un torbellino violento y caótico. El parque se sumió en el caos
mientras los atronadores rugidos y el combate feroz entre estos depredadores poderosos resonaban en los recintos. En la trágica refriega, Jasper se enfrentó a Judá y, en una brutal demostración de dominio, dejó al otro tigre sin vida. La administración del parque declaró de inmediato un estado de emergencia, teniendo como prioridad la protección del público y la seguridad de los visitantes que habían venido a presenciar a los habitantes del parque. El pánico y el temor se apoderaron de los espectadores, que pasaron de ser observadores emocionados del reino animal a ser testigos atónitos de una tragedia que desafiaba la comprensión. El incidente envió ondas de choque a través del parque, dejando no solo a los visitantes, sino también a los empleados del parque desconsolados y traumatizados. Fue un día marcado por la tristeza, la pérdida y un inolvidable sentido de tragedia. La muerte de David Solomon, que había forjado un vínculo profundo con los animales a los que cuidaba, fue un golpe devastador. Fue un sombrío recordatorio de que, incluso en entornos donde los humanos y los animales coexistían, la naturaleza impredecible de las criaturas salvajes podía tener consecuencias catastróficas. El incidente también encendió un debate renovado y polémico sobre la cría de grandes felinos en Sudáfrica, una discusión que se había estado llevando a cabo durante años. El parque se convirtió en un punto focal de esta controversia, con críticos que planteaban preocupaciones sobre las implicaciones éticas de mantener a los depredadores en cautiverio. Sorprendentemente, a raíz de esta calamidad, Jasper no fue sacrificado, una decisión que desató más debate y controversia. En cambio, los funcionarios del parque decidieron ponerlo en compañía de Amber, la tigresa, con la esperanza de que esta nueva disposición calmara al agitado animal. Fue un giro inesperado en una tragedia que ya había reescrito la historia del parque y dejado una marca indeleble en aquellos que fueron testigos de los sombríos eventos de ese fatídico día. Historia 4. En el corazón del pueblo de Barapur, en las proximidades de Corbett en la India, emergió un Sansón de la vida moderna, un humilde agricultor que se enfrentó a un adversario formidable y triunfó contra todas las probabilidades. Singh, el agricultor en cuestión, se encontró en una confrontación a vida o muerte con un feroz y despiadado enemigo, una prueba de su temple, coraje y su propia supervivencia. El pueblo de Barapur era un lugar donde la vida giraba en torno a los ritmos de la tierra. La agricultura y la cría de ganado eran la columna vertebral de la comunidad, proporcionando sustento y medios de vida para sus habitantes. Entre las granjas, una granja avícola destacaba, siendo una fuente de huevos y carne que nutría al pueblo. Esta granja avícola era tanto un símbolo de sustento como un testimonio de la resistencia de la gente del pueblo. Sin embargo, la tranquila existencia del pueblo de Barapur se vería quebrantada un día fatídico cuando un depredador inesperado y despiadado emergió de la naturaleza. Un tigre merodeador, buscando una presa fácil, descendió sobre la granja avícola, desatando un ataque aterrador sobre los animales desprevenidos. En cuestión de momentos, la tranquilidad se rompió, ya que el salvaje ataque del tigre dejó los cuerpos sin vida de 30 pollos y otros animales de granja a su paso. Fue en medio de este caos que Singh, el agricultor responsable de las operaciones diarias de la granja, se encontró en el centro de un conflicto despiadado. Singh, un hombre cuya vida estaba intrincadamente tejida en la trama de la granja, realizaba su rutina habitual de alimentar a los animales, cuando de repente divisó al tigre intruso. La bestia feroz, que se había estado alimentando de los pollos, volvió su atención hacia Singh. El hambre en sus ojos solo era igualada por la intensidad de su embestida. Singh se vio inmerso en una situación de vida o muerte, un enfrentamiento aterrador y primordial entre el hombre y la naturaleza. Ante el peligro inminente, los instintos de supervivencia de Singh se despertaron. Con una notable rapidez, agarró una lanza cercana, un humilde instrumento que pronto se convertiría en su arma de elección en esta lucha por la vida. La batalla que se desató fue un acto de valentía inimaginable, una prueba de 30 minutos en la que Singh luchó contra la fuerza colosal del tigre. El tigre, animado por su triunfo anterior, se lanzó hacia Singh con toda la ferocidad de lo salvaje. En esos momentos peligrosos,
El mundo del agricultor se estrechó a la colisión de diente y garra, un testimonio brutal de la lucha elemental por la supervivencia. Singh no fue perdonado por la ira del tigre y soportó el horroroso embate de la bestia. En el feroz enfrentamiento que siguió, Singh sufrió heridas graves que dejarían una marca indeleble en su cuerpo y en su vida. Su brazo y su pierna le fueron arrancados brutalmente, el precio que pagó por mantenerse firme frente a esta amenaza implacable. El campo de batalla fue testigo del coraje de un hombre que, a pesar de sufrir un dolor y una pérdida inimaginables, siguió adelante, decidido a vencer a su formidable adversario. El encuentro fue una prueba ardua y agotadora, un incesante desafío de resistencia y determinación. Las probabilidades parecían insuperables, pero Singh, impulsado por un espíritu inquebrantable, se negó a ceder. Con cada momento doloroso, luchó contra el tigre, acercándose a una victoria improbable que desafiaba la lógica y la realidad. En una demostración final de valentía y tenacidad, Singh finalmente venció al tigre, derrotando al enemigo implacable que había traído caos y devastación a la granja avícola. El tigre yacía sin vida, poniendo fin de manera dramática y definitiva a su reinado de terror. La noticia del asombroso logro de Singh se difundió como la pólvora por todo el pueblo. Su valentía y determinación fueron celebradas por sus compañeros de pueblo, quienes habían sido testigos del increíble espectáculo de un hombre que se había enfrentado a un tigre y salido victorioso. Singh se convirtió en una leyenda local, un símbolo de coraje y resistencia inquebrantables ante la adversidad. El valiente acto de Singh fue más que un triunfo individual. Fue un testimonio del espíritu duradero de la humanidad cuando se enfrenta a las fuerzas indómitas del mundo natural. Su historia trascendió las fronteras del pueblo de Bharapur, sirviendo como inspiración para todos los que la escucharon, recordándoles que el espíritu humano era capaz de superar incluso los desafíos más desalentadores.